Hola, bienvenidos nuevamente. Esta vez vamos en este curso de gestión de atención primaria, vamos a seguir reforzando ciertos conceptos básicos que sustentan la atención primaria y el sistema de salud en nuestro país. Vamos a hablar de la cobertura. Ya es lo que deberíamos lograr a través de este seguro de salud y de esta forma de trabajar en nuestro país. Hay que recordar que nosotros vamos a tener los afiliados al sistema de salud, que son los trabajadores dependientes del sector público o privado que hayan cotizado al menos 4 meses en FONASA, eso es lo que se define como afiliado, ¿ya? Y tienen que tener alguna ingreso que lo genere dentro de esto o que estén definidos como carentes de ingresos para ser parte del sistema de salud. Entonces, eso es el afiliado. El afiliado y los beneficiarios son más que los afiliados, porque los beneficiarios incluye a las personas que están dentro de esta carente de ingresos, que están dentro de todas estas definiciones. Cada definición está establecida por una ley específica donde valida este beneficiario. Lo de los tramos ya lo conversamos, se van a dividir en diferentes tramos. Debemos recordar que en atención primaria se pueden atender los 4 tramos, que no hay copago asociado a la atención primaria en este momento, ¿ya? Entonces significa que sea cual sea la letra de FONASA, la persona que nosotros atendamos en atención primaria no va a tener ningún cobro, sea cual sea el dispositivo de atención primaria, sea un SAPO de urgencia o sea un CESFAM. Distinto es a nivel hospitalario, donde sí hay un copago dependiendo del tramo de la persona de FONASA. Entonces, es sumamente importante tener claro que FONASA tiene dos modalidades de atención, que es la institucional y que es la libre elección. La institucional, y eso es súper importante, incluye el régimen GES o AUGE, ¿ya? Más la cartera de prestaciones que vamos a revisar más adelante. ¿Por qué esto es importante? Porque eso causa muchas confusiones desde el punto de vista de gestión. Recordar que el GES es solo para modalidad institucional. Eso tanto es en el GES FONASA y GES ISAPRE, porque instituciones de Fuerzas Armadas no tienen GES. Entonces, en el caso de FONASA, todos los prestadores institucionales o modalidad de atención institucional, que serían los CEFAM, los hospitales, todo lo público, puede ser GES, ¿ya? Según el listado de prestaciones que está en la ley actualmente. Paréntesis para recordar, en las ISAPRE, la modalidad institucional define en las ISAPRES cuáles son sus prestadores institucionales según las patologías GES, ¿ya? Eso es importante hacer la diferencia. Significa que si tenemos un diagnóstico en otra entidad privada, no está garantizado como GES, aunque venga a atenderse en el sistema público. Tiene que pasar por el proceso del sistema público. La modalidad de libre elección son para los afiliados que tienen algún tipo de ingreso. Recordar que el tipo A son carentes de ingresos. Los que tienen algún tipo de ingreso B, C y D podrán optar a la modalidad de libre elección, ¿ya? Y eso va a depender de las instituciones privadas y de las prestaciones que den. La modalidad de libre elección, como les decía, son los beneficiarios del grupo B, C y D, que puedan acceder a establecimientos privados que tengan convenio con FONASA. No es como que yo voy a cualquier lado y dígame atiéndame por FONASA. Tiene que haber un convenio previo entre esta institución y FONASA, donde se va a generar un pago de una atención por un bono, ¿ya? O sea, va a ser un pago subvencionado donde yo pago un pedazo y FONASA paga el otro pedazo, ¿ya? Y eso va a depender del nivel de inscripción tanto del profesional del establecimiento. El tipo 1, 2 y 3, el tipo de bono, ya la institución, la clínica o el profesional define cuál es el nivel del bono que va a exigir por su atención. La modalidad de libre elección tiene algunos beneficios, como son el PAD o el pago asociado a diagnóstico, el bono PAD, si les suena, programa adulto mayor y el préstamo médico. El bono PAD ya hace unos años está establecido y cada vez más conocido, son pago por prestación asociada a un diagnóstico. ¿Qué significa esto? Que yo voy a hacer un pago único valorizado por una canasta de prestación, ¿ya? Por ejemplo, el bono PAD de embarazo, de parto, donde se evalúa que la persona dentro de que no tiene riesgos mayores, que está en un riesgo calculado, por ejemplo, y se paga el bono PAD del embarazo. Si yo ocupé 10 gasas, ocupé 50 gasas, me van a cobrar lo que está establecido en el bono PAD. ¿Ya? Es un ejemplo súper burdo, pero así funciona el bono PAD. Es un valor conocido previamente, ¿ya? Y que puede ser en base a instituciones privadas, según la institución privada establezca que va a dar esa prestación.
También está el programa adulto mayor, donde busca mejorar la funcionalidad a mayores de 55 años que acceden a atención con profesionales en instituciones en convenio. Por ejemplo, esto no es tan conocido, por ejemplo, hay bonificaciones en lentes ópticos, audífonos, atención integral de enfermería a domicilio, ya esto es directamente con bonificación FONASA, o sea, bono FONASA, libre elección. ¿Ya? O sea, no solamente la atención directa, sino atenciones específicas que se pueden asociar a la atención de la persona mayor. También existe el préstamo médico, donde a través de hay que evaluar con FONASA la factibilidad, por supuesto, pero sí puede haber un préstamo médico donde FONASA paga ese copago que en el momento la persona no puede pagar y después se descuenta y se hace un plan de pago a través de la cotización, etcétera. La modalidad institucional es la modalidad que nosotros brindamos en atención primaria. La red asistencial a través de consultorios, SAPU, CEFAM, CRS, CDT y todas las siglas que existan, vamos a dar las prestaciones asociadas a esto. Ya dependiendo de la modalidad, ¿podría existir un copago? Sí. Entonces, ¿qué beneficios vamos a encontrar dentro de esto? El GES, el seguro catastrófico, el programa adulto mayor y los préstamos de salud. El GES, como les dije en un momento, es solamente la modalidad institucional, ¿ya? Es en base a la ley. Bueno, ahí está medio atrasada el 69, es una diapo de FONASA directamente. Ya tenemos más garantías aprobadas actualmente y vamos a incluso tener una clase asociada a eso, ¿ya? Es importante que tengamos claro que va a tener las garantías asociadas al GES. El seguro catastrófico está considerado también, debería ser un acceso dentro de la red pública, ¿ya? Puede ser, es una cobertura específica dependiendo el monto de la prestación y eso hay que verlo directamente con FONASA para ver si aplica o no aplica. ¿Ya? Pues, generalmente son las cirugías o patologías como la del listado, ¿ya? Que pueden verse con un copago mayor o con un aporte del punto de vista de FONASA. El programa de personas mayores lo mismo, hay atenciones, bueno, ya conocemos los GES asociados a las personas mayores, también que sobre 60 años son gratuitas sus atenciones, algunas beneficios, por ejemplo, algunos beneficios como la entrega de órtesis, el GES, algunas cirugías, etcétera. El préstamo médico también se encuentra en la modalidad institucional, acuérdense que hay copago asociado a la letra C y D, por lo cual también es un aporte. Esto es sumamente importante y este decreto es trascendental para nuestro día a día de atención primaria, ¿ya? Y hay personas que incluso trabajando en gestión no lo manejan. Es sumamente importante que hay que tener hay que tener claro, el decreto per cápita, hablamos mucho del per cápita cuando empezamos en la época del corte, de los inscritos, ¿ya? El decreto per cápita, que este es el vigente, lo que define es la cartera de prestaciones de atención primaria. Y además el aporte basal, donde nos van a dar un aporte basal, porque es basal porque hay algunas modificaciones dependiendo en las comunas, los riesgos, las distancias, etcétera. Un aporte basal por persona inscrita validada mensual, más un delta adicional que se le suma a ese monto por persona mayor de 65, ¿ya? 9.000 pesos o 9.000, casi 10.000 ya poniéndole súper cariñoso. 10.000 pesos mensuales en una persona mayor son 120.000 pesos mensuales. En una atención, un adulto mayor que vaya a un EMPAM, por ejemplo, ya un control cardiovascular, estás pensando la hora de atención de enfermera, del SOME, del TENS, del guardia, la luz, el agua, los medicamentos, ¿ya? Eso siempre es mucho más. ¿Ya? En general uno tiene más personas inscritas y hay personas que no se atienden tanto, no reciben tantas prestaciones y ahí uno compensa, entre comillas, un poco el valor. Pero de verdad es bastante, siempre se hace poco, ¿ya? Pero es sumamente importante tener claro este decreto porque genera la cartera de prestaciones que nosotros tenemos que dar. ¿Qué es lo que no podemos dejar de dar? Ya, porque de repente por diferentes programas, PRAPS o convenios o cosas locales, municipales, se van agregando prestaciones y como siempre las hacemos, pensamos que son parte de la atención primaria. Pero lo que realmente es parte de la atención primaria es esto.
Es la definición del plan de salud familiar, que define las prestaciones y las intervenciones en las diferentes partes del curso de la vida asociadas al per cápita o a la atención de salud. Primero, incluye el GES asociado a atención primaria. Yo se los puse todos, ¿ya? ¿Por qué? Porque quizás dependiendo de su labor, es importante que estén atentos, de si son jefe de sector, de SOME, o incluso si están a atención directa a público, es importante que estén atentos que todas estas patologías tienen garantías básicas. No todas son de oportunidad, algunas son de tratamiento, ¿ya? O de canasta. Entonces necesitamos tener claro esta. Quizás no me la voy a aprender toda a memoria, pero si soy química y trabajo en una sala IRA, tengo que tener claro que hay una garantía que tiene el tratamiento de ira baja en menores de 5 años, que incluye morbilidad y kinesiólogo, y que tengo la neumonía del adulto mayor y el asma. Entonces tengo que tener clara cuáles son las patologías que están asociadas a la gestión que yo realizo día a día. También está definido por el ciclo vital las prestaciones que yo tengo que dar, ¿ya? Que van desde el control sano, la evaluación de desarrollo psicomotor, la malnutrición, la lactancia, los controles grupales. Todo esto está definido específicamente. Todo lo que está en el decreto de per cápita nosotros no lo podemos dejar de hacer, ¿ya? La atención domiciliaria, el examen odontológico, la educación grupal y así. En el caso de los adolescentes también tenemos definido las consultas, las consejerías, la atención domiciliaria, el tratamiento odontológico. Ya de repente a veces se nos pasan cosas porque, insisto, por más o por menos. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, pasaba que se hacía el examen preventivo del adolescente solo en base al convenio. Y se nos olvidaba que todos los adolescentes tendrían que acceder a un control de salud preventivo, no solo los que estaban en la edad del convenio. Actualmente el indicador habla de todo el rango de la adolescencia. Ya, ahora ya está más abierto. Lo mismo nos pasaba con el EMPA, no sé si se acuerdan. Había un rango para las personas, entonces nosotros hacíamos EMPA solo los que eran de la meta y el YAPS, porque no nos daban las manos, ¿cierto? Pensemos que es por eso. Pero sí tenemos que tener claro que el per cápita, si llegaba una persona fuera de ese rango etario a pedir el control, teníamos que hacérselo, porque está aquí, está en esta cartera de prestaciones. El control prenatal, en el caso de las mujeres, la salud sexual y reproductiva, todo lo que es el embarazo y la regulación de la fecundidad en general, todo lo que es la alimentación, la ecografía obstétrica que está garantizada, ojo, solo la del primer trimestre. También eso es un tema. En algunos lados han empezado a hacer la del segundo, tercer trimestre, dependiendo de los recursos de la comuna, por ejemplo. Pero la que está garantizada es la del primer trimestre. ¿Ya? Entonces, en el ciclo vital de adultos y de adultos en general, es las mismas prestaciones, lo que ya se van repitiendo las mismas prestaciones en diferentes ciclos, pero sí es importante que nada de esto podría pasar. Ya, por ejemplo, el podólogo también es un muy buen ejemplo que se ha incorporado hace poco. ¿Está garantizado para las personas con diabetes? Sí. ¿Todas las personas con diabetes deberían acceder a atención podológica? Sí. ¿Establece cuántas atenciones podológicas al año? No. En los adultos mayores vamos a incorporar cosas específicas como la parte de la alimentación complementaria, la podología, que bueno, en este caso de los diabéticos en general, ¿ya? Y algunos controles de odontológicos, por ejemplo, que están incluidos, pero de verdad nos dan las horas para hacerlo. Y lo mismo con el tema del resto de las atenciones. Entonces, también es importante que recordar que están las garantías GES, nos faltaban aquí algunas que ya estaban mencionadas, recordar que tenemos que conocerlas en base a las cosas que nosotros elaboramos día a día, las podemos ir conociendo y desarrollando. ¿Ya? Asociadas generales o transversales, lo que es educación, visita, la consulta social, la intervención psicosocial, todo lo que es el manejo y el tratamiento de la tuberculosis, etcétera. También hay una canasta básica de exámenes. Este también es todo un tema. Esta que les puse acá y se las corté y la pegué para que no hubiera ninguna duda al respecto, es la canasta básica de exámenes y laboratorios que incluye el decreto per cápita. Salvo las radiografías dentales, que ya las vimos en las diapos anteriores, y, y la ecografía del primer trimestre, todo lo que sea exámenes está acá, porque se fijan, incluso está el electrocardiograma. Esto es lo que nosotros deberíamos tener. No podemos no tener esto, ¿ya?
Por ejemplo, un ejemplo clásico es el antígeno prostático. El antígeno prostático no está considerado acá porque está en la garantía GES de nivel secundario, no acá. Entonces, en algunos CEFAM, algunas atención primaria, tomamos antígenos prostáticos, sí, y es maravilloso que esté disponible, pero tenemos que tener claro que esto que es el mínimo no lo podemos, no podemos dejar de tenerlo. ¿Qué pasa si yo tengo antígeno prostático y me dicen, no, sabes qué, por recorte no vamos a poder tomar más antígeno prostático? Lamentablemente no está en la canasta de prestaciones. No podríamos exigir del punto de vista administrativo eso, pero sí, generalmente se habla del derecho ganador también, no solamente en la parte económica, sino también en este tipo de cosas. Y es importante que conozcamos esto, que nosotros tenemos acceso a estos exámenes. La idea es que lo usemos a diestra y siniestra. No, ahí entra el trabajo de gestión que tenemos que hacer todos de cómo vamos a trabajar para gestionar de mejor forma los recursos. Porque volvemos a que no tenemos un aporte entre 9.000 y 10.000 pesos por persona por mes. Entonces, para resumir, es importante que todo lo que tiene que ver con las prestaciones, la cartera de prestaciones, la manejemos. Como gestores en un centro de salud tenemos que ser parte de este proceso y tenemos que saber cómo vamos a acompañarlos a todos y cómo vamos a difundir esto en el equipo de la mejor forma para que desarrollemos toda la canasta de prestaciones de la mejor calidad posible. Gracias a todos y nos vemos en un siguiente video.